Hola a todos, ¿cómo están? Carvis, en- te cedo el honor, por favor. No, hombre, pues hoy estoy de pláceres porque pues viene una de las personas que más admiro en la industria de la transformación digital, aunque hoy particularmente nos viene a hablar de otro tema muy interesante, aquí a Rompehielos, el glorioso Pepe Tam, muy conocido en la industria de TI y bueno, ya está cambiando completamente el planeta. Pepe, bienvenido y no sé si me gustaría que iniciaras platicando tu propósito personal, que sé que tienes un mega propósito y todo lo que has hecho. Muchas gracias, querido Charlie, y muchas gracias, Paco, por invitarme a Rompehielos. No, hombre, bienvenido. Muchas gracias a ti. Mi propósito es aprender y colaborar con empresas hacia un mundo de abundancia y de propósito. Ahí, Pepe, iniciando con el propósito que es muy poderoso, ¿cuál verías tú como la diferencia entre la parte como mística que se pudiera llegar a confundir cuando se menciona la palabra abundancia con la parte de la materialización de dicha abundancia? Precisamente, hablando un poco de las líneas de pensamiento, eh, hay un par de líneas de pensamiento que son las que me han traído al tema que vamos a conversar y que tiene que ver con la respuesta del tema de abundancia. La primera es el Instituto del Futuro, que es una institución creada en el 95 en Silicon Valley, en Palo Alto, que una buena época la dirigió Bob Johansen, el que nos ha regalado una serie de libros, entre ellos La ventaja de la reciprocidad, y que justamente lo que él propone es que siempre estemos pensando en la prospectiva, es decir, si tú eres un líder y formas parte de una organización, tienes que pensar en qué va a pasar dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, ¿no? Y si bien hay que operar, tu dirección estratégica tiene que adelantarse un poco al futuro. Entonces, el tema de abundancia tiene un componente respecto a cómo el futuro que parece terrible, ¿no? Porque hoy pensamos que nos estamos acabando el planeta, pero cómo la dualidad de que nos estamos acabando el planeta porque hay recursos escasos y hay problemas globales tan grandes, tantos que tenemos 17 principios de sostenibilidad para el planeta y que en el 2030 tenemos que hacer algo al respecto, demostrar que hicimos algo al respecto. Y por otro lado, cómo en el corto plazo puedes hacer acciones tan concretas para poder compartir lo poco o mucho que puedas tener. A los millonarios, si tienes 1 billón, pues ayuda a 1 billón de personas. Si tienes 1 millón, ayuda a 1 millón de personas, ¿no? O sea, la abundancia va en tu escala y al final del día creo que todos tenemos responsabilidad en tratar de compartir lo que recibimos. Ahí, Muy bien. te quería involucrar, Pancho, porque quiero hacer una pequeña conexión con otra persona que estuvo con nosotros, el coach Marcelo o el coach Abel Valdivia, ¿no? Y Pepe lo orientó mucho a la parte súper poderosa de la abundancia de la generación gregaria entre las personas y la colaboración entre ellas, que es la parte de reciprocidad. Si recuerdas nuestra conversación con el coach Marcelo y con el coach Abel, él hablaba de la parte gregaria de lo que era el tercer tiempo en el rugby, donde al final del día, aunque todos competimos, por algo al final del día todos estamos en el mismo juego, en la misma liga y al final Y nos tomamos una compartimos. cerveza. Y creo que va parte de esa reciprocidad de regresarle el valor a las personas después de un juego. Ahí en tu vida, Pancho, de acuerdo a lo que acaba de comentar Pepe, ¿tú cómo lo llevas a cabo esta parte de la reciprocidad hacia la sociedad en cuestión del propósito que tú traes? Y cómo es como tú entiendes la parte de la reciprocidad. Y ahorita debatimos con Pepe, ¿te parece? Por supuesto, es muy interesante porque para mí la reciprocidad tiene que ver en lo que yo puedo aprender, tratar de mejorarlo para mi persona inicialmente, ser mejor en lo que hago. Por ejemplo, en este caso, si ponemos el ejemplo del deporte, pues yo
trato de ser mejor en lo que hago, me instruyo para ser mejor atleta y para en determinado momento enseñar, ¿no? Y por ejemplo, ahorita yo soy el coach de mi esposa, por decirlo de alguna manera, le estoy empezando a enseñar principios de CrossFit, ¿no? Pero no nada más con ella, también en algún momento he tenido clases online, durante la pandemia tuve clases online para mis compañeros, todos estábamos encerrados, entonces utilizábamos Zoom, no utilizábamos Teams para hacer estas reuniones, entonces trato de hacerlo de esta manera, ¿no? También en algún momento lo que hablabas de compartir un poco, pues bueno, al año mi esposa y yo vamos a una sociedad de ciegos y vamos a unas cenas de beneficencia para ellos, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces siempre tratas de alguna manera de proyectar y de compartir un poco de lo que tienes, ¿no? O sea, porque está muy padre que tengas lana y todo, ¿no? Y que tengas felicidad, pero si realmente no estás haciendo un poco más, porque cuando menos las personas allegadas a ti mejoren, o te les puedes ayudar un poco, creo que no estás haciendo mucho, ¿no? Y estoy compartiendo ese sentimiento con Tam, ¿no? Con Pepe Tam, ¿no? De una u otra manera. Tienes que proyectarlo de esa manera, ¿no? Oye, y ahí, Pepe, en ese entorno, ahorita tomando en cuenta lo que acaba de mencionar Pancho, desde las pequeñas acciones que podemos hacer como personas individuales, la parte de reciprocidad como ventaja competitiva, ¿cómo le hacemos para que no se vea como una donación, sino o sea, porque muchas personas piensan que la reciprocidad puede ser una donación tal cual, cuando debiera de ser un ganar-ganar, ¿no? Que es el famoso ganar-ganar, para poder impactar a mayor número de personas. Hay un caso que dice Johansen en su libro de reciprocidad como ventaja competitiva, donde menciona TEDx, ¿no? Como ejemplo valuable para impulsar todo lo que son las ideas de alguien que tenga algo valioso que decir dentro de su comunidad, y dejó libre esta participación, y TEDx como tal creció, yo creo que más de 10x, ¿no? A raíz de cuando liberó esa parte de la selección y la centralización de lo que ellos ofrecían hacia un público, para que llegara más gente a tener voz y más gente a escuchar a donde no podía llegar tal vez TEDx. En ese sentido, ¿de qué manera ejemplificamos que no sea una donación, sino que ahí se empieza a ver esa reciprocidad? Sí, yo tuve la suerte de conocer a Bob en 2009 y lo visité en 2011 y 2012 para consultarle acerca de una estrategia casualmente para el Tecnológico de Monterrey, y conversamos mucho del tema de reciprocidad, ¿no? Él, lo primero que me dijo fue, yo tenía 4 meses de trabajar en el Tecnológico, y me dijo, ¿y qué has aprendido, Pepe? Y yo le dije, he aprendido que el futuro de la colaboración es la reciprocidad. Y me dijo, no esperaba esa respuesta, explícame. Y así intercambiamos un poco, y en 2014 sacó este libro. Ok. En paralelo a eso, mi otra fuente siempre de mejores prácticas es CSIR, el Centro de Investigación de Sistemas de Sloan MIT. Y ahí los profesores Peter Byte, Ginny Ross y Stephanie Werner en 2013 sacaron una matriz de 2x2, casualmente hablando de los modelos de negocio de transformación digital, y cómo ellos en la matriz tienen 2 ejes, ¿no? Tienen por un lado el eje de si eres una cadena de valor o si eres un ecosistema, ¿no? La cadena de valor la pone en el eje vertical, y del lado derecho pone ecosistemas, del lado izquierdo pone cadena de valor de una sola empresa, y acá toda la empresa. Y por otro lado, el clientecentrismo de la empresa. Ellos le llaman qué tan familiares eres con tus clientes. Muy familiares arriba, poco familiares abajo. Entonces, la reciprocidad es una palabra, en términos de Bob, que está entre la filantropía, que es dar sin esperar recibir, y el intercambio. Yo te doy y recibo. Todavía no sé cuándo, pero sé que voy a recibir. Y lo interesante en el mundo en el que vivimos, y sobre todo en el futuro, creo que todos tenemos claro que el futuro es ecosistemas. Y creo que tenemos todos claro que el futuro es que las empresas tienen que ser centradas en el cliente. Y en ese espacio, el futuro tiene que ver casualmente con esa reciprocidad. Si hablamos de ecosistemas, estamos hablando de una palabra muy importante que se llama confianza.
Si tú no confías, por ejemplo, en un ecosistema de empresas y quieres aplicar Open Banking, obviamente nunca vas a soltar toda tu información financiera. Claro. Pero imagínate un mundo en el cual tu banco, obviamente, tiene tus cuentas. A través de tu banco tienes líneas de crédito para comprar de tus proveedores. Tu banco sabe cuánto recibes en tus cuentas y puede tener registro de tus facturas. Por lo tanto, tu banco, con reglas de negocio que tú le compartes, podría saber si éticamente hablando, tú estás comprando la materia prima que necesitas para vender los productos que te van a pagar y los que estás produciendo. Y podrías tener todo un sistema de inteligencia artificial que hace lo mismo con todos los componentes del ecosistema. Y si no tienes esa confianza, si no estás centrado en el cliente, si no estás dispuesto a compartir, todo se derrumba. Oye, Por eso Pepe, el tema yo tengo... de reciprocidad es importante ahí, ¿no? Claro, Sí. yo tengo una pregunta, es muy interesante lo que mencionas y estoy totalmente de acuerdo en que para que las empresas funcionen tiene que haber confianza, ¿no? Pero la confianza, digo, a mi modo de ver, corrígeme si yo me equivoco, la confianza entre empresas se debe basar pues en comprobar de alguna manera que pues, eres capaz de hacer el trabajo, ¿no? Y de que realmente tienes las facultades para ejecutarlo, no simplemente buena voluntad, ¿no? O sea, si no, yo me voy a aliar con una empresa y necesito saber, pues, qué ha hecho, cuál es su currículum, sus credenciales, gente certificada, si tiene las capacidades, etcétera, ¿no? Si es así eso, o cómo debería de ser a tus ojos, para poder tener esa confianza en una empresa. El tema de confianza, y ahora me voy a ir a un camino conocido por ustedes, que es todos los conceptos de organizaciones exponenciales. Tú puedes potenciar lo que te dice Bob del Instituto del Futuro con todo lo exponencial y lo conviertes en hiperpoderoso para hacer ecosistemas. ¿A qué me refiero? Cuando tú trabajas en un esquema de reciprocidad donde la base es la confianza, lo primero que haces es te ganas un derecho de paso. Y me voy a dar un ejemplo de Bob Johansen para empezar con él. Ustedes se acuerdan que IBM sacó una estrategia que se llamaba Smarter Planet. No, Y no, Smarter Planet no la conozco. Si pudieras dar un es poquito de contexto, Pepe. Claro, el objetivo era cómo IBM propuso un propósito, un MTP, de hacer más inteligente el planeta para que el planeta siga dando vida al mundo. Entonces, todas las iniciativas de uso de tecnología tipo Internet de las Cosas para poder hacer agricultura de precisión o para poder tratar de buscar generar mejores fuentes de reciclaje para el agua o de energía o inclusive para poder tener salud técnicas mejor, de sembrado, etcétera, ¿no? y etcétera. Todo lo que era Smarter Planet eran iniciativas de sostenibilidad del mundo. Y eso te ganaba el derecho de paso para que obviamente partners, en exponencial diríamos comunidad, dijeran, yo estoy alineado a ese propósito, a ese derecho de paso que me estás dando y quiero trabajar contigo. Entonces me voy a asociar y voy a tener esa confianza. ¿Por qué? Porque estoy alineado al propósito. Obviamente el siguiente paso lo aprendemos de los startups. Vamos a aprender experimentando. No se trata de que tú a la primera hagas contratos millonarios con alguien, pero tú a veces confías en un startup. Hoy, más del 50% de las personas que están en una empresa tienen menos de 35 años. Y nosotros tenemos más de 35 años. Un poquito más. Entonces, a veces tenemos la tentación de responder las cosas para todos como si fuera para nosotros. Y sí, eso no es cierto. Y obviamente lo otro importantísimo en la reciprocidad es que es contagiosa. La reciprocidad te escala. Si tú haces el bien a alguien, los demás te van a ver y se van a contagiar. Es como la película de Cadena de Favores, ¿no? ¿Cómo hacemos? Todavía, de hecho, pese a que ya he leído a Johansen un poco de su historia y el libro, todavía me cuesta trabajo entender cuál sería la diferencia, el grado de reciprocidad más común. Hay dos, ¿no? Antes era el trueque y ahora es la compra y venta, ¿no? O sea, tú me das un dinero, yo te doy un servicio, un producto. ¿Cómo podemos entender o sea, llevar a la reciprocidad más allá de una transacción, ¿no? Que es la forma más
fácil de ver una ejecución, sino que tenga, o sea, ¿qué se está refiriendo Bob Johansen como ventaja competitiva en la reciprocidad, que no sea una transacción pura? Claro. La diferencia está entre la mentalidad y el verbo o la acción. La ventaja de la reciprocidad es la ventaja de tener una mentalidad de propósito. O sea, el concepto en esa, estamos hablando de un libro de hace 8 años, ¿no? Ajá, de 2014, ¿no? Ajá. Hoy el libro se llamaría La ventaja del propósito. Yep. Porque de lo que estamos hablando es el propósito alinea, da confianza, inspira, genera un mundo mejor. En su momento, a eso le llamó Bob reciprocidad, y hay un esquema que él propone para poder desarrollarlo en el mundo de los negocios, pensando en 10 años adelante, 20 años adelante, ¿no? Pero la reciprocidad no es un verbo, la reciprocidad propuesta por él y como yo la practico es tu mentalidad. Tu mentalidad es reciprocidad, por lo tanto es de confianza, por lo tanto es de generar rentabilidad para generar un impacto positivo en el mundo, y eso significa que en vez de quererme pelear por un pedazo de pie contigo que puede ser mi competidor, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con un propósito y crecemos el pie y todos tenemos más negocio? Eso es reciprocidad. Oye, Pepe, y ahí me vuela muchas cosas. ¿Cómo correlacionamos la parte de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, cuando digo, ahí corrígeme, pero según yo en los 90s fue cuando surgen los conceptos de open source, ¿no? Y bueno, Linux que viene desde los 70s y viene toda esa parte de open source que creo que tenía un propósito noble de abrir la tecnología con acceso hacia todos y empezó así y luego terminó como una centralización otra vez corporativa. Si bien hay cosas open source, hay mucha cosa ya cerrada. Y mencioné Linux, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo abrimos estos mecanismos? Y déjame hacer otro ejemplo, otro link. ¿Cuál sería también la diferencia? Quiero relacionar estas dos. Abro este mercado, doy mi conocimiento y cada quien genera lo que quiere y yo obtengo ciertas ganancias que es difícil de saber cómo a través del open source se generan ganancias, ¿no? La otra es, ¿cuál es la diferencia entre un modelo de cooperativismo y de amplitud de servicios hacia la comunidad? Quiero citar un ejemplo, ¿no? Hay algunos productores de lácteos muy grandes, muy famosos, que no producen un solo litro de leche hoy. ¿Por qué? Porque todo el mercado está abierto a sus productores, pues todos los que pueden ofrecer su producto y el procesamiento, y básicamente se dedican al empaquetado. Ya sabemos quién es, nada más que no lo quiero mencionar para no meterme en problemas, ¿no? Y es aquí en México, se me hace una empresa bastante noble, que brinda muchas fuentes de ingresos a diferentes empresarios, y por el otro lado la parte de open source. ¿Cuál es la diferencia entre esas maneras de hacer negocio, entre la propiedad intelectual, el hacer comunidad y el brindar pues estos conceptos de reciprocidad? Desde que aparece Internet, hace más de 30 años, la información como tal, yo te diría, se vuelve un activo del mundo. Y sí, eso significa que hace abierta algunas capacidades de propiedad intelectual, ¿no? Yo en lo que creo, en términos de tener una mentalidad de reciprocidad, es que la capacidad de ejecución no te la da la propiedad intelectual, te la da tu modelo de negocio. O sea, hoy sería absurdo que, por ejemplo, una universidad quiere esconder propiedad intelectual y si la puede compartir con otras universidades, porque a todo el mundo nos falta educación. Entonces, hay industrias en las cuales sería lo mejor para el mundo que compartamos propiedad intelectual para crecer la riqueza del mundo. Y en ese contexto, tu capacidad de ejecución es lo que va a hacer la diferencia. Por ejemplo, en Purpose Alliance, que somos un grupo de colaboradores de OpenExo también, algo que hicimos hace poquito fue
empecé a trabajar mucho en un manifiesto del propósito, donde tenemos creencias, valores y principios, ¿no? Y en ese contexto, realmente todo va alineado a la reciprocidad. De hecho, hay un principio que habla de cómo buscar el crecimiento con reciprocidad. Hay un economista de la Universidad de Londres que enseña en Cambridge y también en Wharton Finance, que es menor de 40 años, se llama Alex Edman. Su libro se llama Creciendo el Pie, y en noviembre del año pasado acaba de sacar su segunda versión del libro, con más de 30 casos de empresas que están creciendo la riqueza del mundo y por lo tanto creciendo su rentabilidad. Si lo buscas en YouTube, hay un video de menos de 3 minutos que te dice: mi trabajo como doctor en economía es demostrarle a las empresas que la única forma de crecer exponencialmente es buscando rentabilidad con propósito. Y eso solo ocurre si tú creas ecosistemas de reciprocidad. Claro, yo veo, por ejemplo, muchos casos de empresas hoy día, y mencionabas algo, Carvis, en que era el open source, ¿no? Y cómo el open source puede ser explotado por empresas ya consolidadas de alguna u otra manera, ¿no? Y hoy está funcionando de esa manera, ¿no? Yo creo que para las empresas chicas, medianas o grandes, cualquiera, el adoptar un esquema de código abierto puede ser muy retador en algún momento, ¿no? Porque tiene gastos ocultos que pues no son tan asequibles, ¿no? Porque, pues sí, el producto como tal es abierto y es gratuito, digámoslo, pero la manutención, el mantenimiento, el día a día, todo eso es lo que cuesta dinero, ¿no? Y muchas veces las empresas, bueno, no, la gran mayoría no tiene ese equipo de trabajo para poder hacerlo. Entonces, ahí es donde entran otras compañías a dar esos servicios adicionales, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues sí, tú tienes Linux, mencionabas, por ejemplo, pero yo no tengo un equipo que a mí me gusta mucho Linux, mis sistemas corren en Linux, pero no tengo quien me los soporte, no tengo quien los esté actualizando, quien los depure, quien haga debug, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene todo el esquema de colaboración donde puede entrar esa reciprocidad entre empresas de alguna u otra manera, ¿no? Y el crecimiento por hendidura, va a haber mucho más gente vendiendo tu propio producto, tal vez licenciado, o sea, por algo la empresa de las ventanas ya está ofreciendo máquinas virtuales con Linux, ¿no? Y aparte, y aparte, adicional a ello, te puedes montar tanto bases de datos, ahora sí que con propiedad intelectual, como bases de datos libres, y brindas un negocio. Si tú y yo nos queremos dedicar a ser freelancers de administración de servidores, podemos dar un costo muy competitivo a través de una comunidad donde empieza a haber una reciprocidad. Te vuelves un reseller, entiendo. Quiero saber si estoy entendiendo bien, Pepe. Me vuelvo un reseller, automáticamente tú como millonario ya estás ganando porque tu base de vendedores acaba de crecer, te abriste al mercado, le diste trabajo a otras personas y no tienes un compromiso directo de empleabilidad, lo que te permite actuar de una manera mejor a nivel de la OPEX, ¿no? Claro. Sí, yo quisiera llevar un poquito el concepto para poderlo compartir más claramente a potenciar lo que hemos aprendido de organizaciones exponenciales, a potenciar lo que hacemos en nuestra vida profesional con tecnología, a casualmente mejorar un mundo alineado a propósito gracias a la reciprocidad. O sea, por ejemplo, creo que todos creemos que el propósito da sentido a tu vida. Sí. Todos los que tenemos un propósito sentimos que le hemos encontrado un sentido a la vida. Y además creemos que el mundo se transforma a través de personas. Y las personas nos organizamos en proyectos que podemos hacer sostenibles porque somos conscientes del planeta. Y que si somos conscientes del planeta y que hay divisiones de riqueza, lo mejor sería buscar rentabilidad, pero también generar impacto. Es decir, que la rentabilidad no sea a costa del planeta. Y obviamente la tecnología te va a ayudar a potenciar y a escalar las cosas. Esas son las 6 creencias que tenemos en el manifiesto de propósito. Genial. Si vamos a los valores, obviamente pensamos que primero está el propósito y no la resolución de problemas. Pensamos que hay que buscar un impacto en el largo plazo en vez de tener un foco en el corto plazo. Pensamos que tenemos que colaborar en vez de competir.
Pensamos que es importante un bienestar colectivo y personal sobre un individualismo. Y pensamos que es muy importante la acción sobre la intención. O sea, no es lo que piensas, no son tus ideas, son tus acciones. No es el verbo, ¿no? Es tu mentalidad, pero accionándolo. Oye, Y para Pepe, eso, obviamente, hay algunos principios importantes. Sí, adelante. perdón, Pepe, ahorita que lo mencionas, mira, te lo voy a poner así, ya me convenciste. Sí creo en eso, pero yo soy un neófito que te pregunto, ¿cómo empiezo a transformarme como individuo y cómo empiezo a transformar a mi empresa, ¿no? O sea, ¿cómo la meto en este esquema de reciprocidad? Yo hoy no sé nada de esto, ¿cómo me meto en este mundo, ¿no? ¿Cómo empiezo a transformarlo? ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir? Yo creo que lo primero es, obviamente, pensar en cómo vamos alineando nuestra mentalidad a propósito, justamente. O sea, hoy las personas actuamos respecto a la mentalidad que tenemos. Y en digital hemos aprendido que hay que pensar primero en el cliente, primero en móvil, primero en aprovechar el mundo conectado, primero en que sea todo basado en datos y que sea inteligente, ¿cierto? Uh-huh. Lo que falta es que también sea orientado a propósito. Entonces, el Okay. primer cambio de mentalidad es cómo a todos los demás primero le agregamos la mentalidad de propósito. Lo segundo es que tu propósito sea factible, ¿no? Es decir, asócialo a un problema real. Y una forma fácil de hacerlo es inspírate en los 17 principios de sostenibilidad de la UNESCO, que son muy concretos. Entonces, si tu propósito personal y empresarial está alineado a uno de esos principios, seguramente va a ser más fácil que conectes con comunidades o ecosistemas de confianza donde puedas compartir esa reciprocidad. Lo tercero es necesitas medir. O sea, de alguna manera tienes que medir la acción que vas a ejecutar al respecto. Y obviamente cuando pienses en tu modelo de negocio de rentabilidad, piensa en modelos de negocio donde puedas aplicar los atributos exponenciales y tengas la capacidad de hacer crecimiento con rentabilidad con esa mentalidad de abundancia. Lo otro es aprovecha la tecnología. ¿Para qué? Para Claro. potenciar y obviamente para escalar. Y en ese contexto, tu ejemplo, de alguna manera, va a ser contagioso y va a escalar a los demás. Lo que te acabo de contar son los 10 principios del manifiesto de propósito. O sea, realmente se le metió mucha cabeza, más de alrededor de unas 70 personas involucradas. Estuvimos durante 4 o 5 semanas en remoto de todo el mundo en diferentes idiomas y después estuvimos reunidos una semana para en persona tratar de terminarlo y fue distribuido, ¿no? Es decir, no todos estuvimos sentados viendo cuáles son todos, sino un grupo agarró un valor, otro grupo agarró una creencia, otro grupo agarró un principio y fuimos juntándolos y lo que salió al final es esto que les acabo de comentar. Tengo un caso, Pepe. A ver, y entré un poco en conflicto ahorita en dos temas. Puede existir o sea, por ejemplo, y déjame poner el contexto. Soy una persona de Estados Unidos que le gusta vestirse bien, ¿no? Y estar a la moda. Y la moda tiene un impacto completamente en mi autoestima y me visto conforme a la moda temporal y cambio porque hay una reciprocidad orientada completamente a centrarse al cliente, ¿no? El hecho de que una persona se ponga la ropa de verano, de primavera, de invierno correspondiente y se siente bien con ella misma. ¿Cómo? Yo ahora sí que bajo el modelo tradicional, que sería la venta por la venta, ¿no? Y lo que más me interesa a mí como una empresa que hace vestidos o chamarras o textiles, es vender y vender y aumentar mi profit, ¿no? Eso sería la parte tradicional donde vamos a ser millonarios a mi consejo de accionistas. Estoy teniendo una reciprocidad con mi propio cliente donde le estoy impulsando su propia autoestima, ¿no? De una manera artificial, si que lo queremos ver así, pero no estoy siendo recíproco con lo tal vez desde mi percepción y de lo que creo con el planeta.
porque estoy haciendo ropa desechable, donde está cambiando la moda, y ese es uno de los graves problemas hoy que tiene el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? De toda la producción de ropa. Aquí, ¿cómo entramos en conflicto y por dónde le podemos abordar nosotros como advisors a alguien que está centralizado en las ganancias por el dinero, sin importar lo que esté costando, en teoría bajo el concepto de customer centricity, que nuestro customer pues está obrando de una manera que no es posiblemente la más adecuada para un sector ambientalista, por ejemplo? Claro. Te voy a dar dos reflexiones al respecto. Te voy a compartir un par de reflexiones al respecto. La primera tiene que ver con si tú eres un cliente que te gusta vestir a la moda y que estás dispuesto a gastar dinero, ¿sí? Y tú eres una empresa que hace ropa para ellos, podrías crear una división tipo B Corp, o sea, una corporación B, que lo que usa es materiales reciclables para generar artículos de moda, donde los vendes al doble o triple de precio, y por cada prenda que vendes, regalas 2 o 3 a alguien que no tiene que vestir. Obviamente no es la misma ropa, Sí, pero claro. estás haciendo una ropa de lujo con materias primas reciclables, pero que son de moda y tienen un diseñador y tienen un posicionamiento de marca y desfilan en desfiles de moda, que la vas a vender cara a ese comprador que va a estar feliz porque va a estar a la moda y la vistió tal modelo, y además su compra va a regalar 2 o 3 prendas a alguien que lo necesita. Y te hablo del caso de Toms o del caso de Patagonia, que hacen eso, ¿no? No. Esa es una reflexión. La segunda reflexión es, los empresarios tienen que entender que hacer un negocio solo buscando el shareholder value es obsoleto. Porque hasta el Foro Económico Mundial hoy te dice que tienes que buscar stakeholder value, ¿no? Estamos hablando de stakeholder capitalism, de conscious leadership, de conscious capitalism. Y yo te diría más allá, independientemente que el tema de propósito, que implica reciprocidad, sí, hoy es importante en la conciencia de los empresarios, más con la pandemia, o sea, más después de esta crisis que hemos vivido todo el mundo, sin excepciones de ricos o pobres. El siguiente tema radical que hace obsoleta una mentalidad de solo shareholder management es que los nuevos empleados que hoy de menos de 35 años tienen más del 60% de la población de las empresas, solamente se van a quedar a trabajar con ustedes si ustedes conectan con propósito y con reciprocidad. Porque esas chavas y esos chavos no quieren trabajar en una empresa, o sea, son capaces de decir, yo no sé cómo puedo trabajar contigo si tú estás destrozando este cerro para sacar tal piedra. Y lo van a hacer. Sí. Y esos chavos que son de una mentalidad completamente diferente, hoy todos los Big Four o todas las empresas que hacen análisis consultivo están sacando estudios de recursos humanos donde si tú no eres una empresa orientada a propósito, no vas a poder reclutar chavas y chavos en sus 25. No van a ir contigo o no se van a quedar más tiempo. Entonces, hay una doble reflexión bien interesante alrededor del tema de propósito y reciprocidad. Wow. Oye, Pepe, yo te quería preguntar, perdón, me quedé como congelado un segundo. Yo te quería preguntar, ¿qué tan consciente entonces es la gente de nuestra edad, digamos, de este tema de reciprocidad? Me queda claro que con lo que mencionas ahorita, los jóvenes son los que más orientados están, pero ¿tú crees que sí hay un alto impacto en la vieja escuela, digámoslo así? Yo pienso que el despertar de la vieja escuela, y yo digo que yo estoy en mis 50, entonces soy un ruco, ¿no? Por definición, pero quiero decir que soy ruquenial, porque soy un ruco que piensa como millennial, ¿sí? Y yo creo que ese pensamiento es contagioso. Es decir, claro, afortunadamente está Bain, McKinsey, Deloitte, Price, Ernst & Young, KPMG, etcétera, que todos están sacando, o sea, tú googlea cualquiera y todos te hablan de propósito,
de repente no usan la palabra reciprocidad, ¿no? Obviamente es un tema que a mí me gusta mucho porque o sea, pienso que el futuro de la colaboración es la reciprocidad. Y hoy más que nunca vivimos la colaboración. Pero mi otra palabra para reciprocidad es propósito. Entonces, yo te diría, hay que cambiar esa mentalidad, tener una mentalidad de propósito. Y eso es más contagioso. Ahí yo creo, Pancho, que creo que puedo aportar un poquito a la respuesta, ¿no? O sea, por más, ¿cómo le dijiste, Pepe? Ruquenial que uno Ruquenial. sea. Ruquenial, me gustó el concepto. A mí también me gustó, ya. Me lo voy a tatuar aquí, Ruquenial. Eso, sí, Ruquenials. Si a la persona lo único que le mueve es el dinero, y voy a dos, déjame estructurar. Si la persona lo que más le mueve es el dinero, al final del día va a tener que aceptar, sí o sí, que si bien le va, ahorita después de pandemia, está alcanzando sus niveles que tuvo en 2019, económicos. Si le fue mejor, está creciendo en menos de 2%. Y si comparamos a las empresas que está mencionando Pepe, que están trabajando con propósito, están creciendo a doble dígito. Y hoy valen ya más que muchas empresas que existían antes. Y no me acuerdo la estadística, seguro Pepe se la sabe, pero se espera la desaparición de muchos grandes corporativos en los próximos 10 años, precisamente porque no sabemos ni quién nos está disrumpiendo. El 85%. 85%. Imagínate ese número de los grandes corporativos, es lo que se espera y va a suceder. O sea, Insílico, por ejemplo, está disrumpiendo la parte de medicina que no te la crees. Empresas como Novavax, que la verdad es que si tú ves cuánto valía su share hace 3 años, era como de $20 y llegó a tocar $300 su share. Ahorita está como en 50, creo, pero se espera un repunte de $250 y son empresas biotech que están disrumpiendo el mercado farmacéutico, o sea, le están pegando a los grandes. Por otro lado, hay algo que yo creo que cuando tú tienes, y este es alucin, pero yo sí creo, yo no soy ni millonario, ni billonario, ni millonario, ni nada, pero sí creo que cuando tú ya tienes poder para hablar de billones de dólares en tu capital, ¿qué es lo único que te interesa, el poder o la trascendencia? Y en 100 años nadie va a hablar de ti si tu único objetivo fue destruir el planeta, o vas a aparecer en los libros de historia haciéndote millonario basado en el horror que produciste durante décadas. Y aquí, ¿de quién crees que recuerden más? ¿Los empresarios que desaparecieron en los años 30? ¿O tal vez una Madame Curie que sacrificó completamente su vida por un bien mayor en la investigación, ¿no? Híjole, yo creo que, mira, algo que puedo decir, que la historia la escribe el que gana, ¿no? Es el que triunfa es el que escribe la historia. Entonces, pues yo creo que depende de todos nosotros, cómo se escriba la historia, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Aunque sí es complicado con que la gente, que los hitos de poder son mucho más fuertes que el resto de la población, ¿no? En determinado momento. Pero bueno, no sé, yo creo que sí, en efecto, la historia la vamos a escribir nosotros, cada uno de ellos, de cómo lo hagamos, ¿no? De una otra manera. Pero sí, sí sí vas a ser recordado de una u otra manera, porque al final de cuentas la historia siempre sale a la luz, ¿no? Y digo, ya me viajé en otro tema, pero de lo que mencionas, porque para mí ese tema de la historia yo creo que sí es bien escabroso, ¿no? O sea, de cómo se va plasmando dentro del planeta, ¿no? Y dentro de la gente. ¿Tu opinión, Pepe? Yo creo que la historia la escriben los que están entre los 34 y 44 años. Ok. Y esos creen en la reciprocidad y en el propósito. Culturalmente nacieron así. O sea, culturalmente creen en la colaboración, culturalmente crean negocios, modelos de negocio diferentes a los que nosotros hemos vivido. O sea, nosotros estamos de repente bajando
bajando la curvita de haber aprendido muchas cosas, ¿no? Ujú. Y toda la experiencia que hemos logrado, todo lo que hemos aprendido, obviamente lo estamos capitalizando, pero ya no nos queda el tiempo para crear esa empresa y crear esa historia. Lo que nos toca es coachar a los otros. Entonces, es bien interesante. No sé si alguna vez vieron el video de Jack Ma, No, eso no lo he visto. cuando habla qué hacer en tus 20, en tus 30, 40, 50, 60. No, Entonces, nunca lo he visto. ¿Cómo Ok. se llama? Mírenlo. Perdón, no. ¿Cómo se llama? ¿Jack Mac? Jack Ma es el CEO de Alibaba. Ok, ya. Sí, ya sé quién es. Sí. Que ya se retiró, ¿no? De hecho, se acaba de retirar el año pasado, creo. Bueno, dice que se Exacto. retiró. Y él lo que dice es, si estás en tus 20, aprende todo lo que puedas. Si estás en tus 30, empieza a practicar lo que aprendiste y equivócate para que sigas aprendiendo. Si estás en tus 40, comienza a entregarle a todos los demás todo lo que has aprendido y aprovecha toda la plenitud que tienes. Si estás en los 50, te toca coachar a los que están antes que tú, porque ya aprendiste, ya te equivocaste, ya te fracasaste. Y en más de los 60, ojalá tengas la fortuna de disfrutar a tu familia. Mira. Una reflexión grande, que para mí Claro. tiene que ver con la historia, ¿no? Hay en esa reflexión que dices que, o sea, los que tienen de 35 a 45, mencionaste, años para cambiar Sí. cambiar el mundo. Creo que, Que son los que escriben, o sea, lo que pasa es que escribir la historia para mí ajá, significa hacer acciones que cambian el mundo. Ujú. O sea, creo que esa generación es la generación que las acciones que tomen en las empresas donde están realmente van a cambiar la historia, ¿no? A eso me refiero con qué pensaba yo respecto a cómo cambiar la historia y quién lo hace. Independientemente del poder, yo pienso que hoy lo hacen los El que impacto. toman decisiones en las empresas. Y esos hoy son chavas y chavos entre 35 y 45 años. Son las nuevas generaciones de los family offices, las nuevas generaciones de los directores que van a ser futuros CEOs. y ahí no crees que luego puede estar afectando, o sea, ¿qué sucede si ellos entran a una compañía donde la organización sigue siendo como en los 90s y que matan ese concepto de innovación, Pepe? O sea, ¿no crees que se contamine esa educación y que el coaching que decimos de los que tienen más de 50 años empieza a afectar a esa generación con aprendizajes pues heredados o legados de culturas que pues tal vez nos llevaron hacia un rubro que no queríamos al día de hoy? Cuando te toca un jefe más chavo que tú, ¿qué haces? ¿Yo qué hago? No tengo, fíjate que no tengo tema con la edad, sino con el cerebro, o sea, pero sí me tiene que, o sea, sí me tiene que sorprender y para que lo respete, pero trabajo con muchos Claro, líderes de más jóvenes hoy. claro, pero a lo que voy es, cuando tú tienes líderes más jóvenes que tú, los líderes siguen su camino. Ya vienen con otra, o sea, ya vienen con otro chip. El concepto de modelo de negocio, de éxito, de propósito, ya está en su chip. Para nosotros es un chip nuevo. Para nosotros es un cambio de mentalidad, porque somos rucos. Pero si somos ruquenials, vamos a sintonizarnos con ellos. Si eres ruco y te toca un jefe millennial y tú no te alineas, lo más probable es que te corran en 2 años si no es en 1. Sí. O sea, Hoy, el peligro no está para el chavo, el peligro es para el ruco. cierto. Oye, Paco, tú que tienes Sí. a tu hijo y a tu hija, que son más o menos de la edad que están mencionando, y que has visto el comportamiento de sus amigos, ¿cómo ves ese manejo de reciprocidad y el cambio que traen de chip entre nosotros y ellos, ¿no? O sea, porque Mira, yo lo veo más con mi hijo que con mi hija. Mi hijo es ingeniero mecatrónico, trabaja para una empresa, una armadora mundial de carros, pero él trabaja para
para una sucursal europea, ¿no? Entonces, para Inglaterra específicamente, ¿no? Sus usos y costumbres son completamente diferentes, ¿no? Entonces, él tiene los horarios establecidos, digamos, de trabajo, colabora mucho con su gente, pero tiene mucho tiempo libre, ¿no? Y se dedica, le enseñé yo carpintería, él está haciendo todos sus muebles, ¿no? En todo ese tiempo libre, porque además él empieza a trabajar a las 4 de la mañana y a las 10, 11 ya terminó, ¿no? Entonces tiene el resto del día libre. Entonces, él, lo que él está buscando de alguna u otra manera, es, oye, ¿cómo hago más cosas para, uno, no aburrirme y dos, colaborar con mis amigos, ¿no? De una u otra manera. Entonces, veo que sí tiene ahí una red de así de que comparte él lo que hace y todo y le aplauden de una u otra manera. Lo que sí no veo, por ejemplo, aquí en la sociedad mexicana es que muchos de ellos se interesen, ¿no? O sea, como que muchos de ellos están en otro canal, ¿no? Creo que esto yo lo veo más en los países desarrollados que en países como el nuestro, de una u otra manera, ¿no? Creo que el interés no es igual, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y ahí venía algo que yo te quería preguntar, Pepe, ¿no? Me decías que muchas de las empresas no van a poder adquirir ese capital, bueno, ese personal, capital humano, digámoslo así, a atraer debido a que no tienen esa transformación de reciprocidad, ¿no? Como de otra manera. Pero en un país como el nuestro, en el que te dicen, pues te voy a pagar tanto, le entras o no le entras, y tú no tienes otra opción que decir, pues sí le entro, porque si no, no me encuentro trabajo, ¿qué sucede, no? O sea, ¿sí crees que es así también en países como el nuestro, o nada más en países desarrollados, en los que haya ese tema de contratación por reciprocidad? Obviamente es muy aventurado para mí decir que a nivel general eso sucede, ¿no? Uh-huh. Pero en los sectores industriales donde estamos nosotros, que es tecnología, eso es lo normal. O sea, si nosotros no estamos ofreciéndole a las chavas, o sea, hoy tenemos en tecnología de información o en servicios una grave crisis de contratación de personal. Y esas personas, esos cerebros, esas energías, esos entusiasmos, se están yendo a otros países. Porque Okay. México no es capaz de darles ese imán de inspiración que es el propósito y la reciprocidad. Y muchos chavos así, ¿no? O sea, en muchas empresas eh, lo que falta es gente. O sea, Claro, sería terrible que México se vuelva un país, entre comillas, de viejos, porque nuestros jóvenes se fueron. sí, lo veo bastante. ¿Qué Ah, pasa? Tienes ahí, razón. ahí cuando nos hablan las grandes aglomerados empresariales, el propio gobierno y demás sobre el índice de competitividad de un país, ya se está midiendo este índice de deserción por carencia de propósitos. Yo creo que no, pero me parecería súper interesante ver cuántos están yendo o no yendo, que siguen viviendo en México, pero ya no les interesa trabajar para ninguna empresa mexicana, que eso es algo que las grandes empresas de servicios de TI creo que no estamos viendo, que hay otros países que están ofreciendo un mayor ingreso y aparte un mayor propósito de manera remota, ¿no? Entonces ganas moneda extranjera en México. Y adicional a ello, orientados a propósito. ¿Eso se está midiendo ya en algún lado, Pepe? Que tú sepas. Hay muchas métricas que están haciendo diferentes empresas, incluyendo a México, con el tema de mejor lugar para trabajar. Y el mejor lugar para trabajar incluye el tema de propósito. Entonces, no lo están midiendo a nivel de competitividad o a nivel de innovación, pero sí lo están midiendo a nivel de, esta es una empresa que es el mejor lugar para trabajar. Y muchas empresas en México estamos buscando que nuestra empresa sea una de las mejores para trabajar. Si no conectamos con propósito, si no tenemos un modelo de negocio que propicie la reciprocidad, eso va a ser difícil. Es más atractivo para un joven ver una empresa que tiene un Best Place to Work, por ejemplo, y que tiene esa certificación y ese ranking. Para ellos es decir, esta empresa me gusta, ¿no? Porque sí me ofrece tal y tal cosa de lo que yo estoy buscando, tanto en proyección como en retiro, como en felicidad, todo esto, ¿cierto?
las estadísticas de los analistas dicen que más del 70% de los chavos, o sea, para ellos es importante un mejor lugar de trabajo si está conectado con propósito. Claro. 70%. Nos quedan unos minutos, perdón, que haga Sí. un heads up, ya estamos sobre un tiempo, igual podemos empezar a cerrar algunas de las ideas que hemos traído, ¿no? Creo que se me fue muy rápido el tiempo, pero sí. Sí, no. Sí, es cierto, no había visto. Pero... Pues, Pancho, ¿qué aprendiste? Voy a regresar. ¿Qué aprendí? Primero que nada, que tenemos la conciencia, digo, de old school, tenemos la creencia que nosotros mandamos y no es cierto, ¿no? que nosotros tenemos la palabra y no es cierto, ¿no? Creo que, y tienes razón, Pepe, nos guiamos más por lo que está ocurriendo hoy día que lo que traemos, ¿no? De antes, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día, y digo para cerrar, pero el otro día yo le decía a una chiquilla, ¿no? De 20 años, que es coworker, ¿no? Trabaja conmigo, ¿no? Pero tiene 20 años, ¿no? No pasa de los 28. Y le decía, pues salva el documento. Y le digo ahí a la izquierda arriba, en el que parece un disquete, y me quedo pensando, pero no sabes ni qué es un disquete, ¿verdad? Y me dice, sí sé que es un disquete, el de ahí, el de guardar. Y yo así me quedé cállate, para que no digas tonterías, ¿no? Está en un paso adelante, ¿no? O sea, hasta un disquete yo creo que sí saben, ¿no? Entonces, lo que aprendí es de que pues, nosotros no tenemos la última palabra, pero sí podemos estar inmersos dentro de la conversación, ¿no? Entonces, y es nuestro deber estar en ello, ¿no? Yo ahí, bueno, que aprendí creo que muchas cosas y creo que me llevo muchas más dudas, ¿no? sobre cómo abordar, pero pues eso es la parte del aprendizaje, cuando aprendes algo que te lleves mucho más dudas para poder trabajar en ellas. Eso es algo que ocasiona siempre Pepe en mí, y algo que quiero es, ¿cuántas veces tú de grande, o sea, y te hablo a ti, Paco, o a los que son contemporáneos míos, vamos persiguiendo las quincenas día a día en nuestras organizaciones pensando que el mayor profit que tú tengas en tu ingreso, pues lo es todo? Entonces yo creo que vale la pena a veces aprender de los jóvenes. De entrada ya no hay pensiones, de entrada ya no hay jubilaciones, ni esos planes de largo plazo, y la vida es tan efímera que en cualquier momento se nos apaga. Entonces, como que es muy difícil que si no estás haciendo durante 8, 10, 12 horas diarias que le dediques a tu trabajo, algo que te genere esa reciprocidad directa interna a lo que te llena, a lo que te mueve, y que tú sabes que hace bien al planeta, a la naturaleza, a una comunidad, a una persona, creo que es momento de abandonar y buscar una empresa con propósito o tú generar la misma. Eso es lo primero que yo me llevo. La otra es dejar de ser la tenencia, las ganas de tener, así creo que fuimos educados, del mi conocimiento, mis cosas, no comparto mis archivos porque alguien más va a ser más inteligente que yo, a abrir esta parte de la posibilidad de otorgar este coaching que dice hacia otras personas que tal vez puedan impulsar las soluciones que son tus sueños, o, ¿por qué no? Creo que todavía estamos en el filito de empezar a generar nuestro propio destino, que alguien empiece a abonar sobre él, sobre lo que creemos conveniente de acuerdo a nuestro propósito. Ese es lo que yo me llevo. Bueno, me llevo más cosas, pero necesito cederle de ya la palabra a Pepe para un cierre. ¿Algún mensaje que quieras transmitir, Pepe, como cierre? Pues voy a traducir algo que está de moda en nuestro mundo, que es el unpacking, ¿cierto? El unpacking. Siempre decimos, yo diría, desempaquemos el propósito, vivamos en reciprocidad. Ok. Genial, Pepe, y en verdad no sabes que te aprecio como amigo y te admiro muchísimo, te considero un gran mentor. Hoy hiciste algo que no sé cómo hacer reciprocidad, porque creo que recibimos mucho más
de lo que te De otorgamos lo que hoy. vimos. Pero gracias por haber otorgado esa parte. Yo creo que quien lo escuche este episodio lo va a dejar pensando con más dudas y ojalá indague más sobre todos estos temas que dijiste, Pepe. Gracias, Pancho, también como siempre, genial tus reflexiones. Gracias por el rompehielos. Gracias, muchas gracias, Pepe. No, muchas gracias a ustedes y mucho gusto de estar con ustedes en Rompehielos. No,